Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarlos cada día. A los 76 años, hoy se apagó la voz de Aretha Franklin, una de las voces más representativas del soul, ese estilo musical que marcó la década de los años 50 y que nació entre la comunidad afroamericana. Murió en su casa, en la ciudad de Detroit, víctima de un cáncer de páncreas. Aretha Franklin ganó 18 premios Grammy y entre sus grandes éxitos se encuentran temas como Respect, Spanish Harlem y esta que escuchan al fondo, Say a Little Prayer, Di una pequeña oración, que por cierto es la pieza que interpretó en la ceremonia de investidura del expresidente Barack Obama, a quien hizo llorar con su imponente voz. Son las 5 o 6 minutos. En la costa este de los Estados Unidos continuamos con más información. Una de las voces que parece no callarse es la del presidente Donald Trump. Más de 300 diarios de la Unión Americana se unieron para denunciar sus ataques, para recordarle el valor de la palabra y el efecto que éstas pueden tener. The Boston Globe, los periodistas no son el enemigo. The New York Times, una prensa libre te necesita. Arizona Daily Star de Tucson, la prensa libre no es el enemigo del pueblo. The Dallas Morning News, nosotros el pueblo, hacemos que nuestros oficiales elegidos sean responsables. Estos son algunos de los titulares de los editoriales con los que este jueves más de 300 diarios de Estados Unidos responden a los constantes insultos del presidente Donald Trump. Insultos como estos. Nunca ha habido, e incluso esta gente que está allá atrás, esta horrible gente horrenda. El pasado 10 de agosto, el rotativo de Boston convocó a esta inédita iniciativa. Llamó a la prensa de la Unión Americana a sumarse a la medida en respaldo a la labor periodística. El republicano, por su parte, respondió a estas publicaciones con más ataques. Lo hizo a través del medio que normalmente usa, la red social Twitter. Los medios de comunicación falsos son el partido de la oposición. Es muy malo para nuestro gran país, pero estamos ganando. Desde el miércoles en las redes sociales se usa el hashtag enemigos de nadie, rechazando el insulto más grave que Trump ha lanzado contra la prensa, ya que lo señala de ser el enemigo del pueblo. Como hombre de negocios, la prensa siempre me trató bien, ya sabes, los números hablan y las cosas pasan, pero siempre tuve buena prensa. Pero hasta que no me convertí en político, no me di cuenta de lo desagradable, mala, atroz y falsa que puede llegar a ser la prensa. Ahora es cuando las cámaras se van. Para el magnate, la información que maneja la prensa sobre su gobierno, a su parecer, es deshonesta y está fuera de control. Rusia es una noticia falsa fabricada por los medios. El clima hostil de la administración Trump hacia los medios ha traído consecuencias. Días atrás, la periodista de una cadena de noticias internacional fue vetada de un acto en la Casa Blanca por haber hecho, según Donald Trump, preguntas inapropiadas en una reunión en el despacho Oval. Las organizaciones que velan por la libertad de expresión alrededor del mundo han reaccionado
a estos editoriales que se han publicado el día de hoy. Alejandro Rincón, en Nueva York, habló con el Comité para la Protección de Periodistas. Alejandro, muy buena tarde. Adelante. Hola, feliz tarde para todos. Lo que ha sucedido este jueves es un ejercicio en esencia de unidad sin antecedentes de parte de la prensa de todos los Estados Unidos. En este contexto, La Nación ha debatido en el transcurso de la jornada uno de los sentidos más importantes de existencia de los medios de comunicación, el recordar que se trata de un organismo que es diverso, que es múltiple y que representa a distintas comunidades, distintas voces, más allá de cuál sea su filiación política. Y por eso es que el Comité para la Protección de Periodistas, que habló con NTN 24 más temprano este jueves, hace la siguiente reflexión sobre el importante mensaje que envían hoy este conjunto de medios de comunicación a la Casa Blanca, que insiste en denunciar y atacar a la prensa como los enemigos del pueblo. La prensa no es simplemente un elemento digital o impreso que se reparte todos los días o que se consume todos los días, sino también un debate que alimenta y que surge en comunidades. Gente con formas de ver la vida muy distinta. Y en este caso muestra la solidaridad de, al atacar a la prensa, estás atacando una institución de la democracia y no estás debilitando, yo creo, a la democracia. Es importante que los políticos americanos entiendan que ese es el mensaje. Esto no es un mensaje de demócratas o republicanos, hay medios de distintos tipos ahí metidos. Unos apoyaron a Trump en las elecciones y ahora están publicando estos editoriales. Aun cuando en esta oportunidad Donald Trump como presidente es el que enarbola esta retórica constante de ataque a la prensa, la realidad es que no es el primero en hacerlo a través de la historia. Fíjense en la lectura que hace el Comité para la Protección de Periodistas sobre la persistente retórica de ataque a los medios de comunicación de parte del presidente republicano. Bueno, es una estrategia que han llevado a cabo muchos políticos fuera de Estados Unidos también, con la clara intención de debilitar la función de la prensa. La prensa efectivamente es un poder independiente que debe ser muy plural y que debe reflejar las distintas preocupaciones e informar a la población sobre lo que ocurre en el gobierno. Y tiene un impacto muy negativo dentro del país y fuera del país, porque de una manera avala que otros líderes políticos utilicen la misma retórica para evitar al final ser vigilados y criticados por la prensa, que es su función legítima e importante. A propósito de lo sucedido este jueves, el mensaje del Comité para la Protección de Periodistas es, por una parte, que la unidad es clave para contrarrestar la retórica de la Casa Blanca y por otra, a futuro, la misión, de acuerdo con esta entidad, es atacar a la retórica del fake news o de las denominadas noticias falsas. Solo en la medida en que los medios de comunicación persistan en su ejercicio informativo basado en hechos, se puede hacer contrapeso para demostrar la realidad justificada precisamente con evidencias y no con teorías o con discursos denigrantes o de división, como lo hace justo el titular del despacho Oval. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde Nueva York. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Son las 5:11 en la costa este de los Estados Unidos. Quiero saludar en Washington a Edinson Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Señor Lanza, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Señor Lanza, muchas veces hemos oído la premisa de que la democracia o la salud de la democracia se mide por la salud de la libertad de prensa. Uno tendría que preguntar, ¿está mal la democracia en los Estados Unidos que 300 o más de 300 medios se unifican hoy a una sola voz para reclamar al presidente y recordar sobre todo que las palabras tienen un efecto particular? Por supuesto, creo que es un llamado muy significativo. Recuerdo que hace 15 días con el relator de Naciones Unidas en conjunto, en mi caso que soy relator de la Organización de Estados Americanos, hicimos también un llamado enérgico al presidente Trump para que cesaran los ataques, las descalificaciones y esa estrategia de desacreditar a una institución fundamental de la democracia.
Esto tiene consecuencias, no es gratuito, y los presidentes, en particular las altas autoridades, pero los presidentes de cualquier estado en particular, tienen obligaciones ante la Constitución, por supuesto, en este caso la primera enmienda, que es muy clara, y también ante la Declaración Universal, por ejemplo, o la Declaración Americana que ha suscrito Estados Unidos, y tiene que ver con garantizar y proteger a quienes realizan periodismo, que ejercen el derecho a buscar, recibir y difundir información protegido por el derecho a la libertad de expresión. Por todo esto la situación es preocupante, y lo recordábamos en este comunicado de prensa, porque son 2 años continuos de ataques, y si uno mira la retórica, en realidad, y los tweets y demás, y toda esta proliferación de descalificaciones, en realidad son epítetos, descalificaciones, descréditos, más que críticas a un artículo particular que obviamente el presidente tiene el derecho a la libertad de expresión, pero al hacerlo tiene que tener el cuidado justamente de no atacar a la prensa y no exponerla a 2 cosas. Uno, a que la gente deje de creer en esta institución fundamental de la opinión pública y de la democracia, y 2, exponerlos a una situación de violencia, una situación de vulnerabilidad, y ya está pasando, ¿no? Han habido casos de ataques a periodistas, lamentablemente aquí cerca en Anápolis un fanático ingresó a la redacción y terminó con la vida de varios periodistas, y en algunos raíz los periodistas están recibiendo enfervorizados ataques de los militantes políticos. Entonces la obligación de un funcionario público es justamente generar un clima de seguridad para el ejercicio del periodismo y no todo lo contrario. Ahora, usted lo ha dicho, ya se han producido reacciones violentas. Entiendo que ya muchos periodistas prefieren no estar en la tarima de prensa que usualmente se destina en un acto público para los medios de comunicación. Prefieren estar mezclado entre el público, no sea que el presidente Trump en su discurso asuse de alguna manera a quienes están allí y se produzca, no ha llegado hasta allí, pero uno puede preguntarse qué distancia media en que en un acto público la gente se voltee y agreda precisamente a quienes están en la cobertura. Sí, precisamente nosotros siempre hablamos, y esto es un flagelo en América Latina, la violencia contra periodistas, que viene muchas veces de las autoridades públicas y otras veces de particulares o de elementos de la militancia política o del crimen organizado, en el caso de América Latina, requiere prevención y protección por parte del Estado. El Estado tiene obligaciones específicas. El presidente de la República no es un ciudadano común, encabeza el aparato del Estado. Y si ese aparato del Estado, en lugar de proteger a quienes ejercen un derecho constitucional y un derecho fundamental, los desviste, los expone al escarnio, bueno, eso genera digamos, un irrespeto al derecho a la libertad de expresión. Por eso este llamado es muy importante, y que lo hagan medios de diversa línea editorial me parece sumamente importante, porque es una señal de alerta bien clara. Es decir, el Estado norteamericano tiene que proteger a la prensa y tiene que garantizarle que pueda ejercer el derecho de la primera enmienda, el derecho a la libertad de expresión. Y dicho sea de paso, esto es un ejemplo también muy complicado para la región del hemisferio de las Américas, porque en definitiva la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión fue creada hace 20 años a instancias justamente de los presidentes de todos los países de la región para proteger estas libertades y para proteger a los periodistas, y bueno, y hoy justamente muchos otros pueden estar imitando este tipo de prácticas. Claro. Yo quiero saludar también en Washington a Silvio Weisbord. Él es profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad de Georgetown. Bienvenido, profesor. Gracias también por acompañarnos. Muchas gracias. Quería preguntarle, y le pido al señor Lanza que se quede igual con nosotros, pero quería preguntarle si no puede ser contraproducente la unificación de este pronunciamiento a través de editoriales el día de hoy. Hay quien señala que esto puede darle más insumos al presidente para continuar con el ataque a los medios de comunicación. Sí, creo que algo de razón hay. De hecho, el presidente Trump en un tuit esta mañana justamente ha utilizado eso como evidencia adicional que la prensa está contra él. Entonces, yo creo que este comunicado conjunto es necesario, es importante, es significativo,
pero políticamente no queda claro, digamos, quién se beneficia de esto, si realmente la prensa conseguirá un apoyo extendido de la ciudadanía, o si realmente el presidente Trump lo va a utilizar, digamos, estratégicamente, políticamente, como lo viene utilizando. Todo pareciera indicar, digamos, que es así. Recordemos que gran parte del electorado republicano tiene una opinión negativa de la prensa. Entonces, digamos, Trump le está hablando justamente a este electorado y este comunicado conjunto puede ser utilizado justamente contra el intento que la prensa tiene al hacerlo. Había yo subrayado, por cierto, ahora que usted menciona, las cifras porque me parecen importantes. En el primer año de mandato, según un análisis que se hizo, al menos 400 veces al día el presidente Trump atacaba a la prensa y a los medios de comunicación. Ahora, está minando la credibilidad. En el año 2000, el 45% de los conservadores confiaba bastante en la prensa. En el 2008 el porcentaje había caído al 26%. A finales de 2017 se había hundido al 14%. Señor Lanza, le pregunto, ¿se corre el riesgo de que más allá de los conservadores la prensa pueda perder credibilidad en los Estados Unidos, los medios de comunicación? Bueno, siempre, y esto ha pasado en América Latina, en varios países, cuando, digamos, los dirigentes políticos polarizan el escenario y ponen a la prensa como lo hizo hoy. El presidente Trump en respuesta dijo que eran todos opositores. Obviamente se resienten todas las instituciones democráticas y también el debate público abierto, libre y plural, y muchos medios de comunicación entran en ese juego, digamos, y tratan digamos, de algún modo de cargar su agenda periodística con ataques o con informaciones que perjudican al presidente, y es un círculo vicioso que ha costado muchísimo a la democracia en la región y que hoy parece que lo está viviendo Estados Unidos. Yo no digo que todos los medios de comunicación que se han unido hoy en este mensaje estén haciendo un periodismo aséptico, independiente, fuera de este panorama polarizado, porque bueno, sería imposible y uno entiende muchas veces esas dinámicas, y cuando pasaba en América Latina con el diario La Nación en Argentina, en la época de Kirchner, o con el diario El Comercio en Ecuador y demás, bueno, los directores y los periodistas decían, bueno, nos atacan todo el día, presidente, nosotros estamos redoblando el esfuerzo por investigarlo, que es la respuesta, digamos, al poder que muchas veces tienen los medios. Ahora, yo no diría que hay una colusión, como se ha dicho, como lo ha dicho el presidente, en este editorial. Este editorial lo que defiende por encima de todo son principios. Y si los periodistas, los defensores de derechos humanos, quienes creemos en la democracia y en la libertad de expresión, no decimos lo que tenemos que decir cuando creemos que hay un presidente que está vulnerando esas libertades de la prensa, bueno, ¿quién lo va a hacer? Entonces creo que no es un error decir que hay colusión cuando se unen voces para defender nada menos que el derecho a la libertad de expresión, el derecho en este caso que garantiza la primera enmienda de Estados Unidos. Claro. Señor o profesor Weisberg, ¿cómo entender, por ejemplo, para los estadounidenses la Constitución es la piedra angular de sus vidas? ¿Cómo entender que quien viole la primera enmienda que garantiza la libertad de prensa sin interferencia del gobierno, que quien viole esta primera enmienda sea precisamente el presidente de la República? Lo que pasa es que hay que tener cuidado, digamos, que el tema no es, por ahora, no es un tema de intervención legal, sino es un tema de discursivo, que justamente es lo que la prensa trata de reaccionar. La prensa trata de reaccionar contra el castigo, la crítica constante que el presidente Trump tiene contra la prensa. Y esto tiene un interés político muy claro, que es lo que hablábamos antes, porque esto es un tema que tiene eco en gran parte del electorado republicano, que por lo general desconfía de los medios. En segundo lugar, lo que yo creo que tiene que ver es que el presidente Trump fundamentalmente le importa la cobertura de su gobierno, que hacen un manojo de medios, no la gran mayoría de estos 300, digamos, o más de 300 periódicos que han firmado este comunicado. Creo que él tiene una lucha personal, una desconfianza personal con algunos de los grandes medios que, como Edison marcaba anteriormente, ante una línea de investigación bastante importante y bastante crítica sobre puntos neurálgicos del gobierno de Trump. Esto es lo que justamente a Trump le molesta mucho. Y queda por verse, digamos, si él va a tomar efectivamente medidas legales contra la primera enmienda que silencien o que acorten, digamos, el margen de expresión de la prensa.
Claro. Ahora, señor Lanza, ¿no se corre el riesgo de que por un interés político, como señala precisamente el profesor, y que entendemos que es, digamos, la estrategia del presidente Trump, no se corre el riesgo de que por esta estrategia de carácter político se mine finalmente la credibilidad en la prensa, que a su vez, digamos, es sostén de la propia democracia? Bueno, ahí justamente es un trabajo de seguimiento y monitoreo que se está haciendo por parte de organizaciones en Estados Unidos, de la sociedad civil, como CPJ, que ustedes recién mencionaron, en fin, la academia, y tiene que ver con hacer un tracking de esta situación, o sea, hasta a dónde lleva esta situación. Obviamente hay una protección muy fuerte en Estados Unidos, en general bajo la Declaración Universal, pero también bajo la primera enmienda del debate robusto, público, etcétera. Yo he tenido cambios de cartas con el gobierno y el gobierno, cuando yo llamo la atención sobre este constante, digamos, ataque verbal a la prensa, bueno, sostiene, en definitiva, la primera enmienda protege este tipo de discurso. Ahora, tenemos que estar muy atentos a otras políticas también que el Estado puede poner en marcha y pueden erosionar a la prensa. Por ejemplo, el Departamento de Justicia ha sido encomendado para utilizar la ley de espionaje para erosionar la reserva de fuentes periodísticas. Entonces, ahí sí ya entramos en medidas que pueden afectar la libertad de expresión a través de medidas de gobierno, de acciones de gobierno. Ha mencionado el presidente de la República, por ejemplo, en algún momento, no lo llegó a concretar, la revocación de frecuencias de medios que son críticos, que entran en esto que Silvio decía, digamos, que él menciona como opositores. Entonces, bueno, sí, si el gobierno usa de su poder para revocar la frecuencia de un medio de comunicación por su línea editorial o porque, según el presidente, publican mentiras, bueno, ahí podríamos entrar, sí, ya en un terreno absolutamente muy complicado de vulneraciones a la libertad de expresión, y lo hemos señalado en otros países. Cuando el presidente Chávez, por ejemplo, revocó la frecuencia de RCTV por la línea editorial que mantenía ese canal de televisión contraria a su gobierno, nadie dudó, la propia Corte Interamericana lo señaló como una vulneración de la libertad de expresión amparada en la Convención Americana de Derechos Humanos, y así puedo nombrar muchísimos ejemplos. Entonces creo que estamos en ese momento de monitorear, digamos, cómo este tipo de discurso puede desembocar o no, esperemos que no, en acciones de gobierno de cualquier clase. Pueden ser legislativas, pueden ser administrativas, que puedan afectar a los medios, por un lado. Y por otro lado, en el ambiente para el ejercicio del periodismo, ¿no? No quiero saber, ojalá que nunca pase, pero como hay una falta de reconocimiento y de prevención de este rol de la prensa, si en uno de esos raids hay un ataque a los periodistas, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que investigar y sancionar a quienes atacan a la prensa, aun cuando sean partidarios del gobierno, aun cuando sean esos partidarios, digamos, que hoy no creen en la prensa. Por lo tanto, creo que estas complicaciones están hoy en el horizonte, ¿no? Claro. Claro. Señor Weisbord, o profesor Weisbord, nadie tiene nunca una bola de cristal para ver qué va a pasar un poco más allá, por lo menos ninguno de nosotros, pero tomando en cuenta el comportamiento del presidente Trump hacia los medios de comunicación en este forcejeo constante, ¿a dónde cree usted que puede llegar esto? Yo creo que mientras se acelere la investigación de la injerencia rusa o de la supuesta injerencia rusa en la campaña electoral de Donald Trump del 2016, es factible que la prensa intensifique la atención, intensifique la investigación y que el presidente Trump reaccione como lo viene reaccionando ahora, que redoble su apuesta y su agresión contra la prensa, porque ve fundamentalmente ese es el principal enemigo o debilidad que le ve, y más allá que del rédito político que tiene. Recordemos que la prensa de este país, en términos de credibilidad, está muy dividida entre republicanos y demócratas. A pesar que la prensa tiene una legitimidad relativamente baja, está, digamos, muy dividida esa credibilidad entre demócratas y republicanos. Entonces el presidente Trump asume que es un tema que él lleva las de ganar, mientras que la prensa lo critique y que él critica a la prensa misma. Entonces yo creo que, digamos, hacia futuro, salvo que pase algo inesperado, recordemos que acá estamos hablando del presidente Trump, que no es obvio que vaya a cambiar lo que él viene haciendo desde el comienzo de su mandato, que vaya a intensificar este conflicto con la prensa, por lo menos de una parte discursiva, y queda pendiente si va a haber alguna acción legal.
Quiero agradecerles a ambos el que hayan estado con nosotros en NTN 24. Señor Lanza, buena tarde. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, un saludo a ambos. Vale, muchísimas gracias por acompañarnos. Profesor Weisbord, gracias igual por acompañarnos. Una última pregunta, una última duda que me puede quedar. ¿Puede trascender, digamos, este ambiente confrontativo, la etapa de Trump? Es decir, el poder siempre tiene roces con la prensa. ¿Puede trascender, profesor Weisbord, quizás el tiempo de permanencia del presidente Trump? Yo creo que es difícil decirlo, porque mucho de lo que está ocurriendo ahora tiene que ver en parte con la personalidad de Trump y su manejo de los medios. Pero yo creo que hay un caldo de cultivo, un sentimiento en cierto electorado conservador contrario a la prensa, y creo que eso es estructural, creo que eso va más allá del gobierno de Trump, y de hecho precede al gobierno de Trump. Creo que Trump se monta sobre ese sentimiento antiprensa, antiperiodismo, especialmente el periodismo a nivel nacional, que existe en ese tipo de electorado, lo cual no quiere decir que el próximo presidente, ya sea demócrata o republicano, insista con estos ataques discursivos frente a la prensa. Esto creo que es muy particular del gobierno de Trump, a pesar que en la historia norteamericana hubo algunos ejemplos que no se acercan a esto, digamos, pero de presidentes impacientes, críticos, digamos, con la crítica periodística. Muchísimas gracias, de verdad, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos en nuestros estudios en vivo en Washington. Adiós, buenas tardes, gracias. Igual para usted. Son las 4:29 minutos en Quito. Revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. En Noticia Ecuador, el presidente Lenín Moreno dispuso que a partir de este sábado 18 de agosto, el pasaporte será requisito obligatorio para que los venezolanos ingresen al país, no con cédula de identidad o cualquier otro documento como antes. También iniciará un proceso de regularización inmediato para los migrantes venezolanos. Jean Paul Verdellini tiene la información. Jean Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, fue un encuentro muy emotivo en el cual este grupo de ciudadanos venezolanos que en los últimos días han arribado al Ecuador le explicaron al presidente Lenín Moreno el porqué de su presencia en este país y qué es lo que buscan, qué esperan ellos del Ecuador. Le pidieron la posibilidad de regularizar su situación y sobre todo conseguir un empleo digno. Más que todo por mis hijos, pues es que me salí del país. No vengo a molestar a tu país. Quisiera que me ayuda. Ayúdame, soy padre. Es el dolor de quienes debieron dejar todo huyendo de la crisis que vive Venezuela. Así un grupo de migrantes le contaron al presidente ecuatoriano y sus ministros el por qué en su patria no hay futuro posible. Donde si uno manifiesta siendo enfermera porque no hay medicamentos, no dan aquellos, te matan y para ello tú eres un delincuente. Eres un delincuente porque manifestaste. Y te ensucia. Si tu familia va, denuncian, van contra tu familia. No hay libre expresión en Venezuela. No hay seguridad, no hay justicia. Así le pidieron comprensión y oportunidades para instalarse y trabajar. Mas para ello le dijeron, debe interceder con el régimen de Nicolás Maduro para que su embajada facilite la recuperación de sus documentos, ya que la gran mayoría de ellos no los tienen. No tengo documentos, porque los que traía con mis 3 hijos menores de edad, la Guardia Nacional venezolana me los quemó en mi presencia y me humillaron de la peor manera por salir de mi país. Moreno los escuchó y dijo lamentar su situación. Hemos reclamado la muy preocupante situación social por la que debe estar pasando Venezuela. Si más de 2 millones de personas han salido, es porque definitivamente no están sintiendo cómodos en su suelo. Y de inmediato dio disposiciones. Primero, que todos los migrantes venezolanos en territorio ecuatoriano tengan acceso a servicios básicos, especialmente salud y educación, así como ofreció iniciar un proceso de regularización, aunque también dijo se analizará la situación de las fronteras. Y es que en los últimos 3 meses se ha registrado el ingreso de más de 600.000 venezolanos, de los cuales cerca de 107.000 han decidido quedarse en el país. Somos un país con dificultades, algunas decisiones habrá que tomar, pero jamás decisiones que vulneren los derechos de todos ustedes. Y la primera medida es disponer límites al ingreso de migrantes. Con la finalidad de garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos venezolanos
como la seguridad de nuestro territorio y en línea con su lucha frontal contra los delitos como la trata y tráfico de personas, desde este día sábado próximo exigirá que todas las personas que entren al Ecuador presenten obligatoriamente su pasaporte. De este modo, el gobierno del Ecuador lo que ha ofrecido es intentar un proceso de regularización, pero no se descartan nuevas medidas migratorias que se estarían analizando al interior del gobierno de Lenín Moreno Garcés y que serían anunciadas en los próximos días. Este es el informe que tenemos desde el Palacio de Gobierno de Ecuador. A esta hora ustedes continúan con más acá en la tarde. Un abrazo. Hasta pronto. Es noticia también el presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien ha enviado un contundente mensaje a las compañías más importantes del país por el escándalo que involucra a empresarios y exfuncionarios en una supuesta red de sobornos durante los gobiernos kirchneristas. En el encuentro anual de la Asociación Empresarial Argentina, Macri advirtió que no va a hipotecar su gobierno por defender a nadie. Federico Juanto tiene información en Buenos Aires. Federico. Hola, ¿qué tal amigos de NTN 24? Y el escándalo de la causa que investiga Coimas en la obra pública durante el gobierno kirchnerista cada vez se va sumando a un escándalo que incorpora más pruebas, y no solamente pruebas que tienen que ver con sobornos y coimas que se cobraban por la obra pública, sino también se habla de dinero que venía desde el exterior, principalmente desde Venezuela. Hoy por la mañana el presidente Mauricio Macri dio un mensaje contundente a los empresarios. Cualquiera que esté vinculado en actos de corrupción, directamente el gobierno no los va a defender. Y si alguno tiene un pedido indebido, en este caso, bueno, que recurran directamente al gobierno de Mauricio Macri para poder colaborar. Mauricio Macri dijo que no va a hipotecar su gobierno por estos fraudes y esta corrupción que cada vez se suma más a un escándalo que aparentemente podría tocar a gran parte de los empresarios de la República Argentina. El presidente Mauricio Macri no anda con rodeos y dejó un fuerte mensaje en el encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina, donde advirtió que no defenderá a nadie que esté vinculado con la corrupción, referido a la causa que investiga sobornos durante el gobierno kirchnerista. Yo no tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley. Y si alguno de ustedes, y quiero ser bien claro, si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tiene un presidente al cual acudir y a un equipo de gobierno ante el cual denunciarlo. Estamos haciendo lo que hay que hacer para asegurar la transparencia, la institucionalidad, que son fundamentales para avanzar hacia el país que queremos y nos merecemos. Mientras la investigación avanza, el escándalo crece. La plata de la corrupción kirchnerista no solo sería proveniente de empresarios argentinos, sino también del extranjero. Un testigo arrepentido aportó datos de vuelos que venían desde Venezuela, con dinero para la campaña de Cristina Fernández y para otros fines. Este chofer que aportó datos muy importantes de cómo se daba el esquema de corrupción, no solo lo hizo en ese sentido, sino que además explicó que había una zona de aeroparque que era liberada para que llegaran vuelos privados de Venezuela que no tenían ningún tipo de control, ni acerca de las cosas que se bajaban, ni de las personas que llegaban. Contó concretamente un episodio vinculado al famoso caso de Antonini Wilson, donde en realidad explicó que esto, por qué ocurrió, y además que Uberti, que venía en ese avión, bajó, es decir, logró ingresar $4 millones. Pero además de eso, explicó que una noche en particular llegó un vuelo de Venezuela que no tuvo ningún control, de donde se bajaron muchas cajas, tantas que tuvieron que agarrarlas en 4 autos. El abogado Tomás Farini Dugan también afirma que los testigos involucran cada vez más a la exmandataria Cristina Fernández. Es absolutamente indiscutible que lo que ocurrió es lo que sabemos todos, es decir, que existieron estos sobornos que no eran solo para la campaña, sino que eran sobornos propiamente dichos, y no eran aportes a la campaña. En fin, yo creo que a esta altura del partido ya esto no tiene vuelta atrás, es una causa que está absolutamente acreditada y que en los próximos días va a empezar a dar más sorpresas.
Esta causa de las coimas en la obra pública durante el gobierno kirchnerista, que ha sido denominada como la causa de los cuadernos de las coimas K, ya tiene 15 detenidos, 9 arrepentidos entre exfuncionarios kirchneristas y empresarios y 38 imputados, uno de ellos la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo cierto es que la justicia ha dado la información de que se va a dar una recompensa monetaria a aquel que pueda aportar datos para decir dónde se encuentra todo ese dinero que se cobró durante el gobierno kirchnerista perteneciente a la corrupción, a los sobornos realizados a los empresarios y también aquel dinero que venía del exterior. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Son las 4:42 minutos en Colombia, hablando de migración, que es el tema que pareciera estar siempre en primera página. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, ha demandado a ICE y a los servicios de inmigración por coordinar una estrategia para atraer a sus oficinas a inmigrantes casados con estadounidenses y sin estatus migratorio. Esto con el fin de detenerlos y deportarlos. Los documentos legales revelan correos entre miembros de la Oficina de la Ciudadanía e Inmigración y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE. Según ACLU, sus mensajes electrónicos dejan en evidencia una estrategia detallada de estos planes de arresto. Quiero saludar a John Mejía, director legal en Utah de la Unión Americana de Libertades Civiles. Señor Mejía, bienvenido a la tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Demos contexto a nuestra teleaudiencia. ¿Qué encontró ACLU en estos correos que han revisado? Sí, hemos encontrado que los dos servicios del gobierno federal, que el ICE y el USCIS, que son el ICE es la agencia que hace cumplir la ley migratoria, que hace deportaciones y hace cumplir la ley, está cooperando con el USCIS, que es la agencia que debe de dar los servicios y beneficios a la gente que están buscando residencia y ciudadanía. Entonces hemos descubierto que esas dos agencias están trabajando juntos en atrapar a la gente que están buscando normalizar su residencia y su ciudadanía. Están haciendo una trampa que cuando la gente casada van a USCIS para su entrevista, para verificar su matrimonio, que el ICE está trabajando con el USCIS para atrapar a esta gente, que después de su entrevista en la oficina de USCIS, oficiales de ICE los arrestan. Y para nosotros esto es anticonstitucional y contra la ley. ¿Por qué el gobierno impide, señor Mejía, que estas personas que son elegibles para optar por un estatus legal sean detenidas? Es difícil decir porque las reglas dicen que aunque ellos tuvieron antes una orden de deportación, deben de estar permitidos quedarse con sus esposos o esposas y sus hijos, si tienen hijos, para no separar las familias, porque supuestamente tienen el plan es no separar familias, pero hemos visto que no están cumpliendo con esta política. En vez de hacer eso, están haciendo trampas y si alguien tiene una orden de deportación, aunque sea válida, no es correcto tratar de arrestar en eso porque están tratando de hacer el proceso de aplicar basado en su matrimonio con una persona que es ciudadanía, disculpe, una persona que es un ciudadano de los Estados Unidos. Claro. O sea, en las listas de ICE revisadas por ustedes, ¿había diferencias entre unos y otros? Sí, lo que hemos visto es que ICE está mandando listas de personas que quieren detener y hasta vieron un email entre esas agencias donde ICE pidió
que USCIS demorara 15 minutos en una entrevista porque ICE estaba detrás. ICE asegura que la coordinación con estas agencias es legal. ¿Es así o se incurre en un delito constitucional? Para nosotros, cuando el gobierno abre un camino para hacer un proceso, en este caso el proceso de buscar tu ciudadanía a través de su esposo, no deben de interferir con este proceso. Entonces, si hacen que la gente viene a una entrevista en una oficina gubernamental del USCIS, no deben de estar atrapando a gente en este momento donde la gente piensa que van a seguir con el proceso y hasta con un cliente, con uno de los clientes que en la demanda, esta persona, su matrimonio fue verificado por el gobierno. Entonces no tenían caso arrestándola. Entonces, para nosotros, aunque quizás no hay regla formal de ICE que diga que no, para nosotros el problema es que el proceso es debido. Entonces, si están tratando de seguir el proceso que el gobierno mandó, no debe de interferir y menos atrapar a la gente y arrestarlos. Señor Mejía, ¿qué futuro podría tener esta demanda que ustedes están interponiendo? Sí, la demanda ha estado en marcha desde antes, más temprano en el año. La información que salió recién es parte de una demanda que ya está en vigor. Estamos probando, el gobierno está en contra de la demanda, están tratando de quitar la demanda de los cortes y decir que no tiene valor. Nosotros vamos a seguir luchando contra esos abusos y esas violaciones constitucionales del gobierno federal y estamos dedicados a seguir con la demanda. Quiero dar las gracias a John Mejía, director legal en Utah de la Unión Americana de Libertades Civiles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Seguimos con más. Senadores estadounidenses afirmaron que el Departamento de Salud y el Departamento de Seguridad Nacional le está fallando a los niños inmigrantes que han sido separados de sus padres en la frontera con México. Las agencias no estarían tomando medidas para garantizar que los menores estén bien cuidados una vez son liberados de los centros de detención. Emiliana Molina, una de nuestras periodistas en Washington, tiene información. Emiliana, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, legisladores del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales expresaron su frustración con 3 agencias que están siendo lideradas por funcionarios bajo la administración de Donald Trump. Los legisladores citaron a expertos médicos que aseguran que estos más de 500 menores de edad que aún continúan en centros de detención y que fueron separados de sus familiares en la frontera entre Estados Unidos y México están convirtiéndose como en una mina de oro para depredadores sexuales. Una reciente investigación reveló que ninguna agencia se está responsabilizando por estos menores de edad una vez son puestos en libertad y tampoco nadie está haciendo seguimiento para asegurarse de que estos niños atiendan a los procedimientos judiciales. Esto ha pasado por años y años y en la ola de niños entrando al país en 2014 y en 2015, la meta era sacarlos lo más rápido posible. No hubo un buen registro, no se estableció un buen proceso. Ahora hay un registro de antecedentes, si fueron o si sufrieron daños sexuales, pero no sabemos la conexión de estos casos. A veces es un individuo que va a una casa y no sabemos si esa persona es un pariente o no. Y lo que hemos descubierto es que muchos de estos individuos han sido traficados para trabajo, han sido llevados a hogares donde no están con su familia y eso es un problema. Esto es importante, pero todavía sabemos que eso es un problema. Tenemos problemas en el sistema de inmigración sin duda, pero también tenemos una situación en la que una vez que el niño llega a nuestro país no está siendo protegido adecuadamente y no van a sus audiencias para que se determine su estatus de inmigración y eso es malo para esos niños y es malo para la integridad de inmigración.
Durante el 2015, este subcomité descubrió que durante un periodo de al menos 4 meses en el 2014, bajo la administración de Barack Obama, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados colocó al menos a 8 menores de edad en manos de personas que traficaban a personas. Al menos 6 de estas 7 personas fueron condenadas por estos crímenes, pero legisladores aseguran que estos tipos de delitos continúan sucediendo hasta el día de hoy. NTN 24 intentó hablar con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia que se negaron a comentar al respecto. Disculpe, ¿podríamos preguntarle rápidamente sobre el estatus de la audiencia? Lo siento, no tengo comentarios en este momento. Disculpe, ¿podríamos preguntarle sobre el estatus de la audiencia? No, nos tenemos que ir, disculpe. Gracias. Por su parte, oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos han asegurado que ellos no tienen jurisdicción de estos niños una vez son puestos en libertad. Por otra parte, las 3 agencias que forman parte de esta investigación, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, se han pronunciado después de esta audiencia y después de la investigación el día de hoy, donde aseguran que esta investigación malinterpreta la ley y las políticas relacionadas con el cuidado de estos niños menores de edad no acompañados que entraron a Estados Unidos de manera ilegal. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Continuamos con más en la tarde, son las 6:04 en Venezuela. Médicos y enfermeras alzaron una vez más su voz de protesta para pedir un salario digno y rechazar la escasez de insumos médicos para atender a los pacientes. Bajo la consigna Maduro escucha, intentaron llegar hasta el Palacio de Miraflores, sede del gobierno en Caracas, pero la policía impidió el paso. Sectores de petróleo y de electricidad se unieron a esta movilización. En Caracas, Oliver Fernández tiene este informe. Sin miedo, los galenos, enfermeras y pacientes salieron rumbo al Palacio Presidencial. A pocos metros los recibió este piquete de la policía y la Guardia Nacional Bolivariana. Para los médicos venezolanos, el bloqueo hacia el Palacio Presidencial es el mismo al derecho a la salud. Así como nos bloquearon ellos aquí en el JM de Los Ríos, así tienen bloqueada la salud el gobierno. Nuestros hospitales están bloqueados dado que reina la escasez de insumos, que reina la escasez de material médico quirúrgico, que reina la falta de infraestructura. Entonces, así como nos cercan a nosotros los médicos que estamos defendiendo un derecho y un deber que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así nos bloquean hoy la salida a Miraflores, porque tienen miedo de dar la cara. Las necesidades de los profesionales de la salud son incontables y así las describen. Hoy mi representación es que tengo hambre. Tengo una niña de 9 años que está de vacaciones y no la puedo sacar, no le puedo comprar un chocolate, no le puedo comprar todos los días pollo ni carne. Yo gano 3.800 bolívares mensual. Mis necesidades no solamente son mías y las de mi gremio, la del gremio de la salud, son de todo y cada uno de los venezolanos. Niños que son pacientes con enfermedades crónicas asistieron con sus representantes a la protesta. El derecho a la vida es su única petición. Y nos ayude a recuperar la campana de quimioterapia, de hematología y que valore a los médicos, al personal de mantenimiento, a los que elaboran la comida. Él sobrevivió a una peritonitis séptica. Él llegó drenando las heces aquí a Caracas y estos médicos sanadores de JM de Los Ríos, con todo su equipo de trabajo, ayudaron a que él superara ese cuadro clínico que llegó. El ministro de Salud, Armando Marín, prometió mesas de trabajo para superar la crisis. Viene personal ahorita de Miraflores, lo que está diciendo, para pasarlo con ellos directamente, que ustedes entreguen el documento y nosotros poder establecer la mesa de trabajo, porque eso es lo que se quiere también. Nosotros queremos que ustedes arranquen, que nosotros trabajemos en sana paz, en sano compromiso, para que los hospitales funcionen como deban funcionar. Estamos de acuerdo completamente. El Sindicato de la Salud rechazó la propuesta. Exigen medidas concretas. El conflicto continúa. No van a Miraflores, no se van a sentar. ¿En qué para el conflicto entonces? Seguimos en conflicto. Seguimos en conflicto y nosotros nos sentaremos y vamos a evaluar qué otra acción vamos a tomar. La manifestación estuvo apoyada por el Sindicato de Trabajadores Petroleros y de la Electricidad, quienes anunciarán nuevas movilizaciones en los próximos días. A pesar de la manifestación, no se llegó a ningún acuerdo. Los médicos y las enfermeras se declaran en conflicto permanente hasta que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con sus peticiones. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24.
La lucha diaria del sector salud, que hoy además tuvo otros sectores que apoyaron, porque simplemente la realidad es esa, la que vemos todos los días, la que le mostramos todos los días. Son las 6:08 en Caracas. En el día de ayer, recordemos, el Tribunal Supremo de Justicia, en el exilio, emitió una sentencia en contra de Nicolás Maduro por delitos de corrupción. Fue condenado a 18 años y 3 meses de prisión. En esta parte del programa quiero saludar a Miguel Ángel Martín, al magistrado Miguel Ángel Martín, presidente de este tribunal que realizó el juicio, por cierto, desde un salón del Congreso en Bogotá, en Colombia. Magistrado, bienvenido. Gracias, Idania, por esta oportunidad. No, buena tarde y de verdad gracias por estar aquí. Yo comenzaría preguntando cómo explicarle a quienes piensan que esto no es más que un formalismo, que esto no es más que, dicho de una forma coloquial, un saludo a la bandera. Sí. Bueno, Idania, y al pueblo de Venezuela, esto no ha sido un juicio político, este ha sido un juicio penal por corrupción y por legitimación de capitales. Intentado por quien debe intentarlo de acuerdo a nuestras leyes, que es la Fiscal General de la República. Y autorizado por el Poder Legislativo, que es nuestra Asamblea Nacional. Y por eso es que es un juicio legítimo. Y se produjo una sentencia que siguió todos los pasos que sigue nuestra legislación, nuestro ordenamiento jurídico. Se le garantizó el derecho a la defensa y el derecho a la asistencia jurídica al señor Nicolás Maduro Moro. Se le permitieron a las partes ejercer la contradicción de más de 1.500 bancos de pruebas. Fueron estudiados y analizados por el tribunal uno a uno. El 100% de las documentales fueron revisadas. El 50% de los peritajes fueron realizados. El 100% de las testimoniales fueron revisados. Libramos incluso una prueba oficiosa para que la Asamblea Nacional, la Comisión de Contraloría, nos hiciera llegar, como así lo hizo, el informe del estudio por el caso de Odebrecht. Es decir, estamos frente a un juicio legítimo, estamos frente a un juicio penal y que se ha cumplido con todas y cada uno de los pasos que establece nuestro ordenamiento jurídico. Ese cúmulo de pruebas, magistrado, ese cúmulo de pruebas presentado por la parte acusadora, por la fiscal Luisa Ortega Díaz, ¿fue suficiente? ¿Fue concluyente? Me imagino, porque por eso se llegó a la sentencia, pero ¿pudiese mencionar alguna de las particularidades que los llevó a esta sentencia? Sí. Bueno, hicimos un promedio de 5.000 traducciones del portugués al inglés de varios documentos en donde se originó el entramado del caso de Odebrecht. Incluso llegamos al origen, logramos llegar al origen del inicio del tramado. Hubo unas reuniones que fueron celebradas por una persona que nunca había sido mencionada en este entramado, que era embajador de Venezuela en Brasil, Maximiliano Arbeláez. Y él conectó una reunión con Lula da Silva, el presidente Chávez, en aquel momento estaba vivo, y Gaddafi. Y fue en la ciudad de Margarita, en una cumbre que se realizó en Margarita. Ahí se inició todo el entramado para... La finalidad no era construir, como en efecto no hubo construcciones. La finalidad era... ellos tenían el temor de que el presidente Chávez no ganara las elecciones. Y su finalidad era que Lula da Silva fuera el que llevara la campaña de Chávez a través de unos empresarios que estaban en República Dominicana. Además de eso, observamos y constatamos en varios instrumentos probatorios, videos, testimonios y documentos de sobornos que recibió Nicolás Maduro Moro mientras era canciller, con la finalidad de pagar algunos gastos en la campaña, en la última campaña del presidente fallecido Hugo Chávez Frías, y también de la campaña presidencial que él comenzó apenas falleció el presidente Chávez. Además de los sobornos, encontramos un banco de pruebas importante donde
se ordenaban los pagos en forma inmediata a través de dos fondos creados, el Fondo Bandes, el Fondo Chino y un Fondo Braskem. Millones y millones de dólares fueron transportados a través de esos fondos a diferentes entidades financieras en Suiza, en Antigua y en otros países que va ahora a formar parte de la apertura de la caja de Pandora, que significa este proceso judicial, en donde estuvieron involucrados muchas personas. No solo es el señor Nicolás Maduro Moro, él fue enjuiciado y condenado por cometer los delitos de corrupción, por haber recibido sobornos y también por legitimación de capitales, por generar un gran daño a la nación, un daño patrimonial enorme, y por eso es que se le condenó al pago de cantidades de dinero por la corrupción a través del soborno, que son 35 millones de dólares, 25 millones de dólares y 35 mil millones de dólares, que es parte de lo que debe recuperar la nación solo por el daño de este caso de Odebrecht. Ahora, magistrado, lo interrumpo un momento. Estos dineros que fueron desviados a cuentas en Antigua y en estos lugares que usted menciona, ¿fueron desviados por quién o se pusieron a nombre de quién? Es decir, es mucho dinero. ¿Quién está detrás de esto? Sí, hay varios países que están detrás de eso. Por eso es que nosotros activamos la Convención Transnacional del Crimen Organizado, la denominada Convención de Palermo. Está involucrado algunos funcionarios del Brasil, específicamente del gobierno, desde el presidente Lula da Silva y otros personeros. Están involucrados personeros de República Dominicana, tanto público como privado. Están involucrados funcionarios públicos de Venezuela, ministros y otras personas de otro rango, así como también personas privadas, sociedades de comercio. ¿Podemos mencionar algunos nombres de los venezolanos involucrados? Sí, por supuesto, eso es ministros, público. por ejemplo. Sí, hay puntos de cuentas que fueron presentados por el señor Rafael Ramírez para construir el puente, el segundo puente del lago Maracaibo, segundo puente del lago Maracaibo, el puente del Orinoco, el cabletren Metro Dolorita en Caracas. En fin, fueron varias megaobras que no fueron construidas. Hay un... ¿El hecho de que fuesen presentados por Rafael Ramírez implica o es que hay más documentación donde conste que Rafael Ramírez movilizó el dinero? No. Lo que hay es una responsabilidad hasta ahora que tiene que ser revisada. Administrativa, penal, y para eso nosotros estamos, y por eso es que lo hemos denominado nosotros el juicio del pueblo, porque se abrió la caja de Pandora. Tú has hecho una pregunta importante. ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Porque hay sospechas de que ese dinero pagó campañas políticas no solo en Venezuela, sino que creó partidos políticos en Europa, en España específicamente, para lograr el control, tener un control de votos en el Parlamento Europeo. Campañas políticas en otros países. Eso hay que investigarlo y revisarlo. Por eso es que se activa la justicia transnacional. Ahora, no solo el señor Rafael Ramírez está mencionado allí. Ahí tenemos a Ayman El Trudy, que también formó parte de que se materializara esta estafa a la nación, que es una de las más grandes, yo creo que es el caso de corrupción más grande de la época, de la era republicana venezolana, y cuidado, Idania, quizás del continente, por las grandes cantidades de dinero. La diferencia de Odebrecht en otros países que hizo construcción, en Venezuela no hizo las construcciones. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién tiene ese dinero? Dinero que pudiese solucionar además parte de la crisis que vive Venezuela en este momento, ¿no? Casualmente, otra de las órdenes que nosotros giramos ayer es precisamente activar la Convención de Palermo, dirigirnos a todos y cada uno de las fiscalías, de las procuradurías y de los tribunales de cada uno de los países donde Odebrecht haya funcionado y donde se sospeche que haya ese dinero, con el propósito de perseguirlo y tratar de repatriarlo cuando regrese el Estado de Derecho en Venezuela. Ahora, magistrado,
¿Cómo hacer para que organismos internacionales, por ejemplo, como la OEA, la Organización de Estados Americanos o la ONU, reconozca esta sentencia producida ayer? Sí. El cuerpo de decisiones que hemos venido dictando en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que es el único, tiene varias aristas, ¿no? Porque nosotros hemos creado sentencias que son constitutivas de derecho, como por ejemplo declarar el fraude de la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido informado a la comunidad internacional y la comunidad internacional así lo ha declarado. Sí. El hecho de haber declarado nosotros la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela y la urgencia de una inherencia, o mejor dicho, de una intervención humanitaria, porque a partir de ahí se comienza a estudiar lo que es el principio de la autodeterminación de los pueblos. Desde el mismo momento en que un gobierno no puede garantizar los derechos mínimos de sus ciudadanos, hasta ahí llega la soberanía. Y por lo tanto, es un deber y una responsabilidad del resto de la comunidad internacional hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que se recobre la vida normal y se supere la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. En este caso específico, la sentencia tiene varios efectos. Tiene un efecto jurídico como es la condena de prisión. Incluso ordenamos el centro de reclusión de Ramo Verde, que es el centro de detención militar en Venezuela. Y que además es un centro simbólico, me imagino que eso también pesó, ¿no? Es decir, en Ramo Verde han estado presos Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, digamos, rostros visibles de la oposición, ¿no? Bueno, como presidente del Tribunal del Poder Judicial en Venezuela, y Dania, tengo que apuntar que eso no es una cárcel política, eso no es un centro de detención político. Okay. Eso fue creado y construido como un centro de detención militar. Y precisamente nosotros, para rescatar lo que es el centro de detención militar, le estamos ordenando a las Fuerzas Armadas de Venezuela, a los militares constitucionales y a los organismos policiales para que detengan a Nicolás Maduro Moro, quien ahora ha sido declarado culpable por un delito grave a la nación. Ciudadanos militares, hagan honor al juramento de su bandera, detengan al señor Nicolás Maduro Moro y pónganlo a la orden del tribunal, a la orden de la justicia, y comencemos a transitar para recuperar la tranquilidad de nuestro país. El pueblo no puede esperar. Magistrado, ¿usted cree? Ayer conversaba yo con la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol, una vez escuchada la sentencia, y ella decía, la comunidad, ahora la solicitud es de la comunidad internacional para que reconozca realmente esta sentencia. ¿Usted cree que va a ser reconocida? ¿Tiene fe en que la comunidad internacional, así como desconoció, usted lo acaba de mencionar, a la Asamblea Nacional Constituyente, va a reconocer esta sentencia? Yo estoy seguro que sí, porque la comunidad internacional está muy clara en lo que está sucediendo en Venezuela desde hace mucho tiempo. La comunidad internacional ya sabe que en Venezuela no hay un éxodo normal de inmigrantes de venezolanos, sino que hay un desplazamiento forzado de personas. La comunidad internacional sabe que no es que existe una situación humanitaria en Venezuela por una calamidad de la naturaleza. No, existe una crisis institucional, una crisis económica, una crisis de vida. Se ha requebrajado el tejido social en Venezuela y eso lo sabe la comunidad internacional. El Tribunal Supremo de Justicia ha sido designado legítimamente y democráticamente porque el pueblo de Venezuela, en una consulta popular, así se lo pidió a los diputados. Los diputados, asumiendo el deber de esa consulta popular, designaron a los magistrados y nosotros los magistrados nos integramos como tribunal y comenzamos a ejercer las funciones y actividades en beneficio de nuestro pueblo. Ahora, hay algo que quiero hacer una parte porque cuando escuchaba ayer la lectura de la sentencia y oí lo de los organismos internacionales, por lo menos yo hice una diferencia, es decir, hay organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, y hay organismos internacionales financieros, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en la lectura de la sentencia se decía, se advierte a estos organismos, por ejemplo, que todo acuerdo que haga la nación firmado por Nicolás Maduro, si mañana se retornara a la democracia, pueden ser desconocidos, es decir, no tendrían validez. Sí. Venezuela
asume compromisos económicos con la comunidad internacional. La banca, con otros países, a través de tratados, de convenios internacionales o de relaciones comerciales propias de los estados y de las naciones. En principio, todos aquellos convenios y acuerdos que haya celebrado la República van a ser respetados. Por supuesto, habrá que revisar si se cumplieron los requerimientos de revisión de la Asamblea Nacional, aquellos que requieren la autorización de la Asamblea Nacional o cualquier otro organismo, tanto nacional como internacional. Ahora, desde el mismo momento en que la Asamblea Nacional venezolana autoriza el juicio del señor Nicolás Maduro Moro, se presentan dos efectos jurídicos que tienen un contenido político y tienen un contenido político-jurídico, para ser más preciso. El primero es que queda suspendido e inhabilitado del cargo. Sí. Si hubiese sido un demócrata, se separa del cargo y se enfrenta a la justicia. Por supuesto, al continuar él asumiendo ese cargo, lo está asumiendo ilegalmente. Por eso es que nosotros, en su oportunidad, desde el mismo momento en que fue autorizado el juicio por parte de la Asamblea Nacional, declaramos el vacío institucional del Poder Ejecutivo. Y ayer, con la sentencia de condena, ratificamos el vacío institucional del Poder Ejecutivo. Cuando me refiero al Poder Ejecutivo, me refiero al Nicolás Maduro Moro, que está ejerciendo ilegalmente la presidencia, sí, y a todo el gabinete ministerial, vicepresidentes y el gabinete ministerial que fue designado por una persona que está ejerciendo ilegalmente el cargo. Por lo tanto, todo compromiso, y aquí respondo a tu pregunta, todo compromiso que se suscriba con esta persona que ejerce ilegalmente la presidencia no tiene ningún valor jurídico y por lo tanto todos los organismos internacionales financieros deben tomar eso en cuenta. Okay. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Dos preguntas me quedan. Conversamos con Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. ¿Qué tendría que hacer ahora la Asamblea Nacional posterior a la sentencia que ustedes emitieron el día de ayer y que me imagino habrán oficiado a la Asamblea Nacional? Sí. Todavía no hemos oficiado a la Asamblea porque después, ayer nosotros dictamos el dispositivo y ahora tenemos 10 días para emitir el documento de la sentencia en extenso. Y igualmente, en el día de hoy se va a producir la notificación del dispositivo del fallo, que ya es un hecho comunicacional, pero igual lo vamos a cumplir con las formalidades correspondientes. Y una vez que se dicte la sentencia en extenso, se va a producir no solo a la Asamblea Nacional, sino también a la comunidad internacional. En el caso de la Asamblea Nacional, que es nuestro primer poder en Venezuela, legítimo, ellos tendrán que hacer el análisis correspondiente y tendrán que tomar la decisión política que corresponda en consecuencia. En la relación a las instituciones, como tú acabas de mencionar, por ejemplo, a las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, nosotros también lo vamos a elevar y ellos harán, tomarán la decisión que corresponda porque tienen que hacer el análisis correspondiente. También vamos a notificar al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, incluso vamos a notificar a Rusia, vamos a notificar a Turquía y vamos a notificar a China para que ellos sepan que todos esos acuerdos comerciales que han venido celebrando desde el momento en que se declaró la ilegalidad del señor Nicolás Maduro como presidente, están cuestionados jurídicamente por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Y una última pregunta. ¿Es un juicio histórico? Sí. Es histórico, es inédito, por varias circunstancias. Primero, porque en Venezuela se ha roto el hilo constitucional. Vemos cómo dentro del control del poder político, que es una estrategia del régimen, mantenerse en el control del poder político, desde el mismo momento en que el pueblo de Venezuela, a través de la vía del voto, nombra mayoritariamente a una representación importante de diputados, siendo, repito, el poder legislativo, como el primer poder en Venezuela, dentro de las facultades que están en la Constitución, comenzaron a generar actos para anular el voto de los venezolanos. Incluso crearon una asamblea enfrente, se la pusieron enfrente, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Vemos cómo la fiscal tuvo que salir en el exilio y
crearon un fiscal espurio. Veo cómo los magistrados tuvieron que salir en el exilio y crearon unos magistrados espurios. Es histórico porque rompiendo las fronteras de Venezuela, que está dentro del marco del derecho internacional público, sesionamos en el Congreso de Bogotá. La fiscal general de la República, que es la legitimada para presentar la acusación como en efecto hizo, el Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano judicial que es el que puede dictar, y la comunidad internacional que se ha involucrado de tal manera que ha comprendido esta situación de Venezuela, y es histórico porque esta sentencia es la bisagra que puede producir el cambio en Venezuela que todos los venezolanos aspiramos. Va a depender de nosotros los venezolanos. De nuestra parte, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no nos quedamos con la sentencia. Vamos a entrar a la fase de la ejecución de la sentencia para que se produzca el cumplimiento y se logre el cambio que todos los venezolanos aspiramos y deseamos. Quiero agradecer a Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Muchísimas gracias, magistrado, por haber estado aquí, por ahondar, explicar, informar el contenido de la sentencia emitida el día de ayer en la ciudad de Bogotá. Gracias a ti, Dania. Daniel Ortega ha cerrado las puertas a un grupo de trabajo de 12 países creado por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que no busca otra cosa que contribuir con la solución a la crisis que vive el país desde el pasado 18 de abril. El gobierno de Nicaragua ha calificado la misión como una comisión injerencista, por lo que sus integrantes no eran bienvenidos en territorio nicaragüense. Por otra parte, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ha cerrado sus oficinas. La cerró el pasado 5 de agosto a causa de amenazas de grupos armados en medio de una crisis que ya deja entre 317 y 448 muertos en las protestas. Hay varias estadísticas, depende de quién las presente. Quiero saludar en esta parte del programa a Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, quien, como dijimos hace unos días atrás, cerró oficinas en Managua y se encuentra en Costa Rica. Señor Leiva, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad siempre de hacer nuestro trabajo y defender derechos humanos. Nunca es fácil, señor Leiva, dejar el país en el que se nace, en el que se hace una vida, mucho menos en esta circunstancia en la que su trabajo ha sido absolutamente importante para documentar la violación de derechos humanos. Bueno, en principio quiero dejar claro, ¿verdad?, de que hoy en Costa Rica no estamos ni en condición de exilio ni de refugiado. Estamos en una condición de una visita al país humanitaria indefinida, ¿verdad? Es decir, no está hasta que podamos tener la certeza de que vamos a poder estar dando respuesta a las consecuencias de la crisis de violación de derechos humanos que hoy existe en Nicaragua y que ha generado uno de los flagelos de esa crisis, que es la migración. La migración forzosa de más de 20.000 nicaragüenses que han ido a la hermana República de Costa Rica, que ha abierto su corazón, sus manos, tanto el gobierno como el pueblo costarricense, frente a estas violaciones de derechos humanos que hoy genera el gobierno del Estado de Nicaragua hacia sus ciudadanos, y que ha generado perder la paz social y la profunda crisis de violación de derechos humanos que hoy se está dando en Nicaragua. Nosotros como ANPDH hemos sostenido que vamos a estar donde están las víctimas de violación de derechos humanos. Y ahora bendecido doblemente, porque ahora estamos en Nicaragua con nuestra red de promotores de derechos humanos y en Costa Rica atendiendo las consecuencias con los migrantes nicaragüenses.
que pueda ser activada las 3 fases fundamentales: la asesoría legal, la asistencia social y la asistencia humanitaria. Señor Leiva, entiendo que la oficina de la ANPDH fue cerrada en Nicaragua. Ustedes dicen que de todas maneras están allí presentes con promotores de derechos humanos. ¿Siguen trabajando? ¿Siguen documentando las permanentes violaciones que se producen por parte del gobierno de Daniel Ortega? Evidentemente nosotros, como una estrategia, porque en Nicaragua no hay garantías de una seguridad ciudadana ni de respeto a la vida, que es el derecho fundamental, tuvimos que forzosamente cerrar la oficina principal en Managua, administrativa, y salir del país con mi staff de trabajo, de promotores de derechos humanos, que hemos estado trabajando en los últimos 15 años, y que básicamente es producto de la represalia, del asedio, las amenazas que hemos venido sufriendo como defensores de derechos humanos, no del mes de abril, que se agudiza la crisis de violaciones de derechos humanos, sino por más de 10 años, porque el tema de los que defendemos derechos humanos, a como los ciudadanos reclaman su derecho humano de protestar cívica y pacíficamente como un derecho humano y como un derecho constitucional, es una línea muy delgada entre la vida y la muerte, frente a un gobierno que no tiene ni ha demostrado tener una voluntad política de mejorar la radiografía de los derechos humanos como un mandato constitucional, porque está establecido en la Constitución Política, específicamente en el artículo 46, y como una obligación internacional establecido en todos los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos que ha ratificado el Estado de Nicaragua con la comunidad internacional. ¿Algún registro, señor Leiva, que indique, digamos, en los últimos días o últimas semanas, que la represión ha por lo menos disminuido en Nicaragua? De ningún modo. La situación de crisis de derechos humanos hoy más que nunca es grave. Aunque el gobierno del Estado de Nicaragua quiere reflejar que hay una tranquilidad o que se ha restituido una calma, pero que evidentemente nosotros estamos claros por la gran cantidad de denuncias que hemos recibido, seguimiento, que aún persiste esas violaciones de derechos humanos reflejadas en represalias, secuestros, capturas ilegales, persecución, represión, y definitivamente no hay garantías en este momento hacia la seguridad ciudadana y hacia el derecho fundamental a la vida que debe de garantizar el Estado de manera general, sin excepción, para todos los nicaragüenses, lo que nosotros hemos señalado que es una permanente violación a los derechos humanos simplemente para aquellos que no comparten con la ideología partidaria del gobierno de turno. Es decir, hay seguridad y hay derechos humanos para los que son de la ideología partidaria del gobierno de turno. Y hay desprotección para los que no están de acuerdo con la forma en que el presidente Ortega está conduciendo el país. Ya que usted está en Costa Rica, que es un punto importante porque es el que recibe el flujo de nicaragüenses que están pasando a través de la frontera y que huyen de la circunstancia por la que atraviesa su país, ¿tiene cifras de los refugiados que han llegado a Costa Rica, de este éxodo que ya comienza a ser importante e ininterrumpido? Nosotros estamos ya generando un informe que lo vamos a dar a conocer, donde vamos a tener el elemento nuevo de la cantidad de refugiados que se encuentran en la hermana República de Costa Rica y de ese mar y ese éxodo
que han tenido que enfrentar los nicaragüenses al dejar tristemente nuestro país en función de buscar derechos humanos, la cual lo han encontrado en un Estado que se ha caracterizado siempre por ser el ejemplo de institucionalidad, democracia y respeto a los derechos humanos, como es el hermano país de Costa Rica. Señor Leiva, una última pregunta que me gustaría hacerle por la circunstancia por la que ha atravesado, por la circunstancia en la que se encuentra ahora. ¿Se arrepiente usted de haber defendido de la forma que lo ha hecho los derechos humanos en Nicaragua, de haber presentado informes tan detallados que contribuyeron a que la comunidad internacional volteara su mirada hacia Nicaragua? Voy a responder con toda la sinceridad de mi corazón y de mi compromiso, que considero que es mi apostolado, y es que en ningún momento, nunca, jamás voy a estar arrepentido de promover y defender los derechos humanos de los más desprotegidos. Y que hoy, tal vez físicamente no estoy en Nicaragua, pero sí estoy espiritualmente con mis oraciones, ¿verdad? Y trabajando con mi red de hombres y mujeres que son valientes y que, como dicen en buen nicaragüense, se la juegan todas, ¿verdad? Para que nosotros sigamos ejerciendo y promoviendo ese trabajo tan hermoso de tener y hablar, ¿verdad? Por los que no tienen voces y por las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Quiero agradecer a Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en la tarde. Les agradezco a MBT24, que Dios me los bendiga, y gracias por todo su apoyo. Y para cerrar, cuando son las 6:49 minutos en la costa este de los Estados Unidos, quiero compartir con ustedes un video que hicieron nuestros compañeros de nuestras plataformas digitales en relación al caos por el que atraviesa Venezuela y al aumento de los precios de la gasolina que se ha anunciado. Los dejo con estas imágenes. que tenga un carro tiene que registrarlo, que tenga una moto, el que tenga un porpuesto, un autobús, un vehículo de carga, una empresa, tiene que registrar su vehículo, porque vamos a un sistema de subsidio directo de la gasolina y de todos los hidrocarburos. Aquella persona que no atienda el llamado del censo, que no quiera participar
del subsidio directo tendrá que pagar el combustible al precio internacional. Con eso llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla. Mi cuenta @idaniachirino, donde los leo siempre sus comentarios. Gracias por estar con nosotros, como cada tarde, nuestras entrevistas, por supuesto, en nuestra página web ntn24.com. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde.